Introducimos ahora la segunda ley de Newton. Bueno, muchas veces nosotros describimos el movimiento de una sola partícula, lo que hemos estado haciendo en cinemática, ¿cierto? En aquel caso estudiábamos el movimiento sin estar atentos a las causas que lo generaban, que es lo que estamos haciendo ahora con la segunda ley de Newton. ¿Por qué describimos el movimiento de una sola partícula? Bueno, porque es la que nos interesa, o porque no podemos observar las demás con las que interacciona, introduzco aquí el término interaccionar, o simplemente porque no nos interesa centrarnos en uno, nuestro objeto de interés. Bueno, aquí introducimos el concepto de fuerza. La teoría matemática correspondiente se denomina dinámica de una partícula. Sabemos que al aplicar una fuerza, la velocidad del cuerpo varía en la dirección de tal fuerza, es decir, no aplicamos una fuerza hacia la izquierda de un cuerpo y el cuerpo sale hacia la derecha. Eso es lo que observamos. Estamos hablando de una partícula en este caso, ¿no? Revela así su naturaleza vectorial. Importa la fuerza aplicada, quizás el tamaño, pero también en qué sentido, en qué dirección y sentido. Sabemos también de la vida diaria que la magnitud en la variación del movimiento, lo que decía recién, de una dada partícula es directamente proporcional a la magnitud. Mayor fuerza aplicada sobre una dada partícula, mayor cambio en su velocidad. Es decir, el cambio de la velocidad es la aceleración, así que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Al coeficiente de proporcionalidad, que es un escalar, lo llamamos la masa de la partícula, con lo cual fuerza es masa por aceleración. O sea, el agente externo, resultado de alguna interacción con otro cuerpo, ya lo vamos a ver, es igual a la masa, esa propiedad intrínseca del cuerpo, por la aceleración producida en él. He allí la segunda ley de Newton. En realidad la expresión es otra, pero bueno, en un curso introductorio así está bien. Sabemos también que para una dada fuerza, es una fuerza constante, la magnitud en el cambio de movimiento es en general diferente para cuerpos diferentes. O sea, aquellos cuerpos que tienen diferentes masas. Esto también está reflejado en la ecuación, puesto que a mayor masa, menor cambio en el movimiento. Si la fuerza es constante, allí a la izquierda de desigualdad, la masa aumenta, debe bajar la aceleración y viceversa, ¿no? Bueno, tenemos la segunda ley expresada de esa manera, lo cual implica también que la aceleración es inversamente proporcional a la masa, directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Es decir, estamos definiendo una cantidad llamada masa que tiene que ver con una resistencia a cambiar el estado de movimiento del cuerpo, algo intrínseco del cuerpo. Se denomina masa inercial por ello. Después en otra materia se va a hablar, vamos a hacer mención también en esta, de otra masa, la masa gravitacional, pero no vamos a ahondar en su descripción. A veces decimos la fuerza que actúa sobre una partícula, pero en realidad hablamos de la fuerza como la expresión de una interacción, o sea, vienen de a pares, o sea, no hay algo que está interactuando, este es el modelo de interacción. El modelo que estamos usando aquí, el modelo que describe la realidad, es el modelo llamado de interacción. Eh, bueno, si la partícula es libre, bueno, no va a haber ninguna interacción, tiene con qué interaccionar. No habrá cambios en su estado de movimiento, no hay aceleraciones. Entonces podemos decir que sobre una partícula libre no actúan fuerzas. Bueno, fuerza es nula. Bueno, no es la única manera en que la fuerza sea nula, o sea que la partícula sea libre. Puede ocurrir que quizás haya aplicada más de una fuerza de estas cantidades vectoriales y que la suma de todas ellas, o sea, la resultante aplicada sobre nuestra partícula, da el vector nulo. Entonces el resultado que vamos a obtener es también el no cambio en el estado de movimiento, sin aceleración, o sea, aceleración nula. Bueno, o sea que tenemos dos modos en que puede haber un no cambio en el estado de movimiento. Que no haya fuerzas aplicadas, que la suma de todas las aplicadas sea nula, ¿verdad? Entonces la segunda ley de Newton, antes de irnos de aquí, la refrescamos y es fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, allí está la fuerza, la segunda ley de Newton. Bueno, vamos a poner ahora el acento o digamos la lupa sobre algunas fuerzas en particular.
por ejemplo, el peso de un cuerpo, que es una fuerza a distancia, ya vamos a ver por qué, es una fuerza a distancia, el peso. En la segunda ley de Newton se expresa el hecho de que la fuerza y la aceleración tienen la misma dirección y sentido, cosa que se ve en la ecuación, y que si la fuerza es constante, si suponemos que la masa también lo es, la aceleración también. Quiere decir que a fuerza constante o resultante de todas las fuerzas constante, entonces el movimiento es un MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante. Lo anterior ocurre con los cuerpos que caen cerca de la superficie terrestre. Hay que tener mucho cuidado con esto. Esta es la primera aproximación que nosotros hacemos a trabajar en problemas en cercanía de la Tierra, en la Tierra. Lo anterior ocurre con los cuerpos que caen cerca de la superficie terrestre. Todos los cuerpos caen con aproximadamente la misma aceleración, a la que vamos a simbolizar con la letra G de gravedad, ¿no? Allí está, le damos un nombre particular a esta aceleración, a la que está relacionada con esta fuerza. Y a la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra sobre un cuerpo de masa m la llamamos peso del cuerpo P. Es decir, que allí lo que tenemos escrito es la segunda ley de Newton, pero para este caso particular. Estamos dentro del planeta Tierra, en la cercanía de su superficie, aparece una fuerza que es el peso, es una fuerza a distancia, porque no necesita estar en contacto con la Tierra. Yo suelto algo en el aire y automáticamente empieza a caer, cae hacia la Tierra. O sea, por eso es una fuerza a distancia. ¿Está bien? Entonces, la llamamos peso, con la letra P, y a la aceleración le damos el nombre de G por gravitacional, ¿verdad? Entonces le damos P. Tiene que ser, eso sí, proximidad de la Tierra. Sí, porque ya vamos a ver después que no vale lo mismo la fuerza de atracción, la aceleración de la gravedad en cualquier punto de la Tierra ni a cualquier altura. Entonces debemos estar cerca de la superficie terrestre y no muy alejados de un punto al otro. Eso en un curso posterior se va a explicar mejor el porqué. Es una fuerza a distancia y m es en este caso es la masa gravitacional. No estamos en un caso muy particular. Queda para otra materia la discusión acerca del tema, la diferencia entre masa gravitacional y masa inercial. La unidad es unidad de fuerza, ese símbolo quiere decir unidad de fuerza, es de acuerdo a la segunda ley que tiene escrita allí arriba, las unidades de masa, que es kilogramo, y las unidades de aceleración, que es metros por segundo al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, a ese conjunto lo vamos a llamar n con la letra n mayúscula y es el newton. Unidad de fuerza es el newton. Bueno, allí está la segunda ley de Newton para esta fuerza particular, fuerza a distancia, que le hemos llamado peso, y que es igual a la masa del cuerpo que estamos describiendo su movimiento y la aceleración que actúa sobre él, ¿verdad? Que la hemos llamado G, gravedad. Bueno, hay otro modelo para todo esto, que es el modelo de campo, pero ya no vamos a entrar en sus descripciones, queda para una materia posterior. Un poco tangencialmente la vamos a tocar. Entonces, decimos que es una fuerza de atracción gravitacional, el peso. Allí está la Tierra, queremos representar la Tierra allí con una masa total m sub t. La letra m porque es una masa muy grande y la Tierra porque es nuestra Tierra, entonces le ponemos una mayúscula también. Entonces, bueno, allí está, digamos, un corte de la Tierra, estamos mirando desde algún costado, qué sé yo. Y ahí está, por ejemplo, alguno de nosotros parado en ese punto y tenemos una propiedad intrínseca llamada masa, simbolizada con la letra M. Intrínseca quiere decir que viene con el cuerpo, o sea, es distintiva del cuerpo. O sea, existe el cuerpo, tiene masa. Entonces allí está. No tiene peso. Es decir, no tiene peso. Va a tener peso por una interacción con alguien, una fuerza, es distinto. La masa es un escalar, la fuerza será el peso de alguna otra fuerza, que en este caso va a ser el peso de esa persona en la Tierra. En Marte tendrá otro peso, en la Luna otro y así. Pero la masa es la misma en todos lados, es intrínseca. Bueno, la descripción de esta fuerza de atracción gravitacional podemos decir que está sobre la recta que une las masas que interaccionan. Se supone que la interacción es hacia el centro de masa de otra cantidad que se la descrito en otra materia. Podemos asignarlo al centro geométrico de la Tierra en primera instancia.
Entonces está sobre la recta que une las masas que interaccionan. La del cuerpo M, la persona que está allí, también puntual, y la de la Tierra supuesta puntual y concentrada en su centro. Allí está. Esa es la recta que une, un semirecta que une las masas que interaccionan. Otra característica de esta fuerza, el peso, es que es atractiva. O sea, como el sujeto de nuestro interés es el cuerpo de masa M, el hombre o mujer que está allí, allí ponemos la fuerza que la Tierra ejerce sobre el hombre y no la que el hombre ejerce sobre la Tierra. Eso ya lo hablaremos después. Es atractiva, o sea, atractiva hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. Su módulo se encuentra que es directamente proporcional al producto de las masas que interaccionan. Es decir, eso que está allí. P, el módulo, sin la rayita arriba, es la masa de la Tierra proporcional a la masa de la Tierra por la masa del cuerpo. Tanto mayor la masa de cualquiera de ellos o de ambos, mayor será el peso. También se encuentra con que su módulo, P, sin rayita, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el centro de la Tierra y el cuerpo en estudio. Bueno, supuesto ambos puntuales, esa es la distancia del cuerpo asentado allí arriba y el centro de la Tierra. Es esa amplitud. La llamamos D, de distancia, 6.370 kilómetros, que es el radio de la Tierra supuesta esférica. Entonces allí está lo enunciado, el peso, el módulo del peso es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, en conjunto esto es lo que pasa. El peso es directamente proporcional al producto de las masas interactuantes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Existe una constante, G grandota, no es la letra G chiquita que está allá, que es la aceleración de la gravedad cerca de la Tierra, sino que esto ya vale más allá de la Tierra. Hay una constante que es G, es la constante de gravitación universal, ya vamos. Esa es la pintura de la fuerza de atracción gravitacional, el otro modelo. Pero el cuerpo podría estar aquí, donde lo muestro ahora también, ¿no? Bueno, supuestamente esférica la Tierra, esa distancia que ahora marqué también es 6.370. ¿Qué quiero notar con esto? Que el módulo va a seguir valiendo lo mismo que antes, pero la fuerza va a estar dirigida hacia el centro de la Tierra, es otro vector, es un vector en otra dirección, fíjense, ¿se dan cuenta? Acá es donde adquiere relevancia lo que decíamos antes, ¿sí? En cercanías de la Tierra y sin apartarnos demasiado, sin que sea un movimiento muy extenso, porque si el movimiento es muy lejos desde el lugar donde empezamos a describirlo, se va a empezar a notar la curvatura de la Tierra, o sea, no debemos notar esto que estamos viendo ahora, porque si no, se dan cuenta que el vector g minúscula, la aceleración de la gravedad, no es constante. Aunque valga lo mismo en módulo, apunta para otro lado, o sea, el vector es distinto. Para que sea constante necesitamos no habernos apartado demasiado del lugar original del movimiento. ¿Para qué? Para suponer, aproximar que ambos vectores g son paralelos, tienen el mismo tamaño y además son paralelos, cosa que evidentemente no es cierta. Es una muy buena aproximación en esas circunstancias. O sea, no alejándonos demasiado del lugar donde comienza el movimiento. Bien, ahí. Bueno, aquí tenemos el dibujo anterior, donde está la Tierra y una persona de masa m situada en dos posiciones distintas, donde es evidente la hipótesis que tenemos que realizar eh, de un movimiento, digamos, en cercanía, porque si no, nos vamos a encontrar con que la aceleración de la gravedad no es constante, el peso tampoco, pues son cantidades vectoriales. Y allí vemos que aunque tengan el mismo módulo, ¿cierto? M por G, el vector apunta hacia el centro de la Tierra aproximadamente, entonces no es constante. Entonces tiene que ser la hipótesis de un movimiento de cercanía. Bueno, aquí tenemos la segunda ley de Newton para el caso de la fuerza a distancia-peso, supuesto que la atracción hacia el centro de la Tierra, y habíamos introducido la interacción gravitatoria, que se escribía de esta manera. Estamos escribiendo el vector de un lado y la intensidad del otro, el módulo, ¿cierto? Entonces, fijémonos, comparando ambas expresiones, nos encontramos con que esto que está aquí, la constante de gravitación universal, por la masa del planeta Tierra, que es el atractor, digamos, en este caso,
mirado de aquí, dividido la distancia al cuadrado hacia el centro de la Tierra, fíjense, estaría siendo ese el tamaño de ese vector g, ¿cierto? O sea que esas cantidades están ligadas, o sea, hay una equivalencia entre estas cosas. Entonces, el tamaño de la aceleración de la gravedad, g, viene a ser igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra dividido la distancia que la separa al cuadrado, ¿verdad? Eso lo encontramos acá. Y este es el peso de la persona de masa m en la Tierra. Después podríamos estudiar otra cosa, la otra parte de la interacción. Ya la vamos a ver cuando llegue el momento, ¿verdad? Bueno, la fuerza está medida en Newton, pero también escuchamos a veces hablar de kilogramo fuerza, otra unidad kilogramo fuerza. Bueno, eso no es del sistema internacional, o sea, evidentemente está en desuso, pero es del sistema técnico, kilogramo fuerza. ¿Qué se llama de kilogramo fuerza? Bueno, el peso que tiene un cuerpo de 1 kilogramo masa. 1 kilogramo fuerza es el peso que tiene un cuerpo de 1 kilogramo masa en el sistema internacional en condiciones terrestres de gravedad normal. Ese valor de módulo de G que está allí. Lo que llamamos kilogramos, al pesarnos en una balanza, al pesarnos, peso, es un vector, es una fuerza. En la balanza claramente no es la masa, estamos llamando kilogramos, pero es un error, o sea, es el habla habitual, digamos. No es la masa, ya que la masa es un escalar y el peso es una fuerza. Estamos hablando de una fuerza en el sistema técnico. Estamos en realidad diciendo, uy, peso 70 kilogramos. No, son 70 kilogramos fuerza lo que me está midiendo la balanza. Es el kilogramo fuerza. Lo que sucede es que el kilogramo masa y el kilogramo fuerza son numéricamente iguales por la definición, ¿no? Se denomina kilogramo fuerza, 1 kilogramo fuerza, al peso que tiene un cuerpo de 1 kilogramo. O sea, numéricamente son iguales, pero solo numéricamente. Son distintas magnitudes. Una es un escalar y la otra es un vector. ¿La equivalencia cuál es? Bueno, 1 kilogramo fuerza es 1 kilogramo masa, es el peso de 1 kilogramo masa. Este es el kilogramo masa. Para saber el peso hay que multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, m por g. Entonces da 9,81. Si ustedes quieren 10, para hacer las cuentas sencillas, la equivalencia es de 1 a 10. 1 kilogramo fuerza, en rigor de verdad, es 10 newton, 9,81 newton. Cuando nosotros decimos pesamos 80 kilos en la balanza, en realidad son 800 newton. ¿Está bien? Es la masa mía es de 80 kilogramos y el peso es o bien 80 kilogramos fuerza o 800 newton. Bueno, si una partícula de masa m interactúa con varias otras, la fuerza que aparece en la segunda ley de Newton, esa fuerza, es la resultante de todas las interacciones, porque está interactuando con varias otras masas, entonces hay varias interacciones, hay varias fuerzas, cantidades vectoriales, la suma vectorial de todas ellas dará esa F que está allí. Es decir, esto. Masa por aceleración era F, eso es lo que dice la ley de Newton, pero esa es la resultante de todas las fuerzas. Hay F1, F2, F3, tantas fuerzas como interacciones haya. O sea, escrito de una manera sintética, allí está. Masa por aceleración, de mi particular interés, es la sumatoria sobre todos los i's de las F sub i presentes. Es decir, si leemos lo que está escrito a la derecha, cada fuerza, la iésima fuerza, provoca un cambio en el movimiento de la partícula, es decir, una aceleración iésima, una A sub i de la partícula en solución. El cambio total, o sea, la A, es la suma de todos los cambios, representados por el resultante de todas las fuerzas. Bien, allí tenemos la masa m sub a, sujeto de nuestro interés, es aquella que nosotros queremos saber cómo se mueve. Entonces, bueno, vamos a suponer que hay una interacción con todas estas masas que están aquí, ¿no? M1, M2, M3, M4, M5, y así sigue, 6, 7 que no se muestran para no aburrir, por eso se introduce una que dice M sub i. Esta es la iésima. Y bueno, es la iésima, la décima, la octogésima, la que ustedes quieran. Son todas esas interacciones. Recordemos que producto de la masa aparece esta interacción a distancia, ¿cierto? Que es lo que dijimos, el peso de una partícula en la otra,
es una fuerza de atracción hacia la otra. Entonces, y dijimos que la característica era que estaba en la recta que las une. Bueno, entonces se estudia el movimiento y vamos a ver qué hace. Ahí está. Masa por aceleración es igual a la fuerza total sobre A. Y esa es igual a la fuerza que le ejerce 1, más la fuerza que le ejerce 2, más la fuerza que le ejerce 3, más, y así seguimos, la décima, etc. Cada una de ellas está en la recta que las une. ¿Está bien? Allí están las rectas que unen A con cada una de las masas. Entonces hay una fuerza hacia cada una de ellas que allí están mostradas. La fuerza que ejerce 1, la que ejerce 2, la que ejerce la décima. Bien, la suma de esos 5 vectores, habría que sumar las componentes y luego armar el vector suma o hacer el método del paralelogramo y tendremos la fuerza F sub A, la fuerza neta sobre A. A partir de aquí vamos a suponer que la fuerza resultante, F sub A o la que sea, es solo función de las coordenadas de la partícula.